Jeroboam teme que el pueblo regrese a Roboam, rey de Judá, si continúa yendo a Jerusalén a adorar. Por eso hace 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y nombra sacerdotes no levitas. ¿Quién era Jeroboam y qué temor expresó en un Reyes 12? Jeroboam era el rey del reino del norte de Israel, y temió que su pueblo volviera al rey Roboam de Judá si seguían yendo a Jerusalén a adorar, lo que podría costarle su trono. ¿Qué pensamiento gobernó las decisiones religiosas de Jeroboam? Pensó en términos políticos más que espirituales. Su prioridad era conservar el poder, por lo que manipuló la religión para lograr sus fines. ¿Qué hizo Jeroboam para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén? Hizo 2 becerros de oro, colocándolos en Betel y en Dan, y dijo que eso era suficiente para adorar, evitando así que fueran al templo de Jerusalén. ¿Qué argumento usó Jeroboam para justificar su decisión idolátrica? Les dijo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto, imitando las palabras usadas en el becerro de oro del Éxodo. ¿Qué error teológico cometió Jeroboam al hacer los becerros de oro? Redujo a Dios a una imagen física, lo cual está expresamente prohibido en los 10 mandamientos. Promovió la idolatría bajo la apariencia de un culto legítimo. ¿Dónde colocó los becerros de oro? ¿Y por qué esos lugares? En Betel sur de Israel y Dan norte, para que el pueblo no tuviera que desplazarse a Jerusalén. Fue una estrategia práctica y política. 7. ¿Cuál fue el impacto espiritual de colocar los becerros en Betel y Dan? Desvió al pueblo del verdadero culto a Dios y estableció un sistema de adoración falso, lo que tuvo consecuencias espirituales duraderas para las tribus del norte. ¿Qué tipo de sacerdotes instituyó Jeroboam? Nombró sacerdotes que no eran levitas, lo que iba contra la ley mosaica que reservaba el sacerdocio a los descendientes de Leví. ¿Qué indica la elección de sacerdotes no levitas sobre su respeto por la ley de Dios? Demuestra que Jeroboam despreció las instrucciones divinas, priorizando su poder por encima de la fidelidad a Dios. ¿Qué consecuencias trajo la decisión de Jeroboam para la historia de Israel? Abrió la puerta a siglos de idolatría en el reino del norte, lo cual contribuyó finalmente a su destrucción y exilio. ¿Por qué es significativo que Jeroboam dijera: he aquí tus dioses? Porque repitió el mismo pecado que Aarón en el desierto, confundiendo al pueblo al mezclar idolatría con el recuerdo del Dios verdadero. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el liderazgo y la obediencia? Que un líder que teme más perder su posición que desobedecer a Dios puede llevar a todo un pueblo a la ruina espiritual. ¿Cuál fue el pecado principal de Jeroboam? La idolatría, al fabricar dioses falsos y crear un sistema de adoración contrario a la voluntad de Dios. ¿Fue Jeroboam ignorante o intencional en su pecado? Fue intencional. Tomó decisiones calculadas para alejar al pueblo de Jerusalén y preservar su reinado. ¿Qué tipo de culto promovió Jeroboam? Un culto sincrético y corrupto, aparentemente dirigido al Dios de Israel, pero basado en imágenes prohibidas y sacerdotes ilegítimos. ¿Qué representa Betel en la historia de Israel? Betel fue un lugar sagrado para los patriarcas, pero Jeroboam lo convirtió en un centro de idolatría. ¿Cuál fue la respuesta inmediata del pueblo a los becerros de oro? El texto no describe resistencia, más bien parece que el pueblo aceptó el nuevo culto sin protesta. ¿Qué importancia tenía Jerusalén como lugar de adoración? Era el lugar elegido por Dios para su presencia el templo, según Deuteronomio 12. Sustituirlo fue una grave transgresión. ¿Qué papel tuvo el miedo en las decisiones de Jeroboam? El miedo fue su motivador principal, temor a perder su poder y su vida. En lugar de confiar en la promesa de Dios, actuó en desobediencia. ¿Por qué Jeroboam no confió en la promesa de Dios dada por el profeta Ahías? ¿Porque dudó de la fidelidad de Dios o porque su ambición y temor fueron más fuertes que su fe? ¿Qué dice este pasaje sobre la manipulación religiosa con fines políticos? Que es un pecado grave y peligroso, usar la religión para fines humanos lleva a la corrupción espiritual. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la tentación del poder? Que el poder puede corromper incluso a quienes han recibido promesas divinas si no guardan su corazón. ¿Qué similitud hay entre Jeroboam y Aarón en Éxodo 32? Ambos hicieron becerros de oro y dijeron que eran los dioses que sacaron a Israel de Egipto. ¿Cómo reaccionó Dios posteriormente ante la idolatría de Jeroboam? Dios envió profetas para condenarlo,
y finalmente prometió cortar su descendencia y destruir su dinastía. ¿Qué implicación tiene este texto para la adoración hoy en día? Nos recuerda que no toda adoración es aceptable a Dios, debe ser según su palabra, no según nuestra conveniencia. ¿Qué advertencias de la ley violó Jeroboam al establecer sus propios lugares de culto? Transgredió Deuteronomio 12, donde Dios manda no alzar altares en cualquier monte sino acudir al lugar que él escogiera, y quebrantó Éxodo 20 al hacer imágenes. Además, usurpó el sacerdocio levítico ordenado en Números 3. ¿Cómo influyó la política fronteriza en la elección de Betel y Dan? Betel estaba cerca del sur, casi en la frontera con Judá, para retener a quienes se sentían atraídos por Jerusalén. Dan estaba en el extremo norte. Evitando largos viajes y unificando religiosamente las tribus septentrionales bajo su corona. ¿Por qué el acto de nombrar sacerdotes no levitas era una afrenta directa a Dios? Porque Dios había santificado la tribu de Leví como mediadora. Al violar ese decreto, Jeroboam declaró que su autoridad real estaba por encima de la autoridad divina. ¿Qué consecuencias familiares sufrió la casa de Jeroboam por su pecado? Su linaje fue exterminado violentamente, su hijo Abías murió joven y, décadas después, Baasa aniquiló a toda su familia, cumpliendo la profecía de Ahías. ¿Cómo afectó esta idolatría la identidad nacional de Israel? Creó una religión nacionalista separada del templo, redefiniendo la fe a conveniencia política y cimentando una división cultural que nunca sanó antes del exilio asirio. ¿Qué papel tuvieron los profetas para confrontar el pecado de Jeroboam? Inmediatamente Dios envió un varón de Dios de Judá para profetizar contra el altar de Betel, señal de que el Señor no aprobaba ese sistema y seguía reclamando su culto legítimo. ¿Por qué Jeroboam repite el discurso del becerro de oro del Éxodo? Porque era un eslogan religioso familiar que validaba rápidamente su reforma ante el pueblo. Estos son tus dioses, reutilizó un antiguo error para legitimar uno nuevo. ¿Qué nos enseña la pasividad del pueblo ante las innovaciones de Jeroboam? Que la complacencia espiritual facilita la corrupción. Sin discernimiento, una nación puede aceptar enseñanzas falsas si vienen envueltas en comodidad o patriotismo. ¿Hay evidencia de oposición civil contra Jeroboam en este pasaje? No se menciona ninguna. La ausencia de protesta refleja sea aprobación popular o temor a desafiar la autoridad real, revelando la influencia del miedo en asuntos de fe. ¿Cómo usa Jeroboam la religión como herramienta de control social? Al proveer santuarios cercanos y un calendario festivo alterno monopoliza la vida religiosa, centraliza la lealtad y reduce el riesgo de oposición política. ¿Qué es el pecado de Jeroboam mencionado repetidamente en los libros de Reyes? Se convierte en sinónimo de idolatría institucional que contaminó a todos los reyes posteriores de Israel. Anduvo en el camino de Jeroboam, estableciendo un paradigma negativo. ¿Cómo se relaciona un Reyes 12 con el primer mandamiento? Lo viola frontalmente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al reemplazar la adoración exclusiva a Yahvé por imágenes, Jeroboam quebrantó el fundamento de la alianza. ¿Qué motivaciones espirituales pudo haber usado Jeroboam para disfrazar su plan? Probablemente habló de accesibilidad y de honrar la historia de los patriarcas en Betel. Sin embargo, esas razones eran fachada para su estrategia de poder. ¿Qué efectos a largo plazo tuvo la idolatría de Jeroboam en las tribus norteñas? Desensibilizó la conciencia contra el pecado, facilitó cultos a Baal y Asera en reinados posteriores, Peeg con Acab, y contribuyó al juicio de Dios a través de Asiria. ¿Qué contraste hay entre Jeroboam y David respecto a la adoración? David centraliza el culto obedeciendo a Dios, Jeroboam lo descentraliza por conveniencia personal. Uno busca la gloria divina, el otro, la estabilidad política. ¿Cómo ilustra este pasaje la relación entre temor y fe? El temor de Jeroboam eclipsa su fe, desconfía de las promesas proféticas y toma el control por medios humanos, mostrando que el miedo sin confianza conduce a la desobediencia. ¿Por qué el becerro de oro era tan atractivo culturalmente? Representaba fertilidad y prosperidad en Canaán. Combinar esa imagen con el nombre de Yahvé ofrecía un sincretismo que prometía bendición económica y espiritual inmediata. ¿Qué paralelos existen entre Jeroboam y líderes religiosos contemporáneos que comprometen doctrina por influencia? Cuando líderes hoy suavizan verdades bíblicas para crecer en popularidad o retener miembros, repiten el patrón, se coloca el éxito institucional sobre la fidelidad a Dios. ¿Cómo responde la narrativa bíblica a la lógica pragmática de Jeroboam? Demuestra que el pragmatismo sin obediencia es autodestructivo,
Lo que parece útil a corto plazo provoca ruina a largo plazo, porque la fidelidad es el verdadero camino a la seguridad. ¿Qué lecciones ofrece este relato a los creyentes sobre la pureza del culto? Que la adoración debe ajustarse a la revelación divina, no a la conveniencia. Debemos evaluar prácticas religiosas con la Escritura, evitando toda mezcla que distorsione la verdad. ¿Qué papel juega el recuerdo del Éxodo en la retórica de Jeroboam? Instrumentaliza la memoria de la liberación para legitimar su ídolo, mostrando cómo los símbolos sagrados pueden ser manipulados para justificar errores doctrinales. ¿Cómo reacciona Dios frente a innovaciones litúrgicas no autorizadas en la Biblia? Normalmente con juicio o severas advertencias. Nadab y Abiú Uzías. Un Reyes 13 continúa esa línea, subrayando que Dios se toma muy en serio su culto. ¿De qué maneras la desobediencia de Jeroboam afectó la unidad de Israel? Originó una ruptura espiritual que reforzó la división política, al desviar el centro de adoración, fortaleció la separación norte-sur y minó cualquier futura reconciliación. ¿Qué enseñanza destaca este pasaje sobre la paternidad espiritual? Los líderes influyen en generaciones. El pecado de Jeroboam se convirtió en herencia para sus sucesores. La obediencia o rebelión del líder deja un legado duradero. ¿Cómo aplicamos hoy la advertencia de un Reyes 12? Examinando nuestros motivos al servir, evitando moldear la fe según presión social, política o miedo, y recordando que la verdadera seguridad proviene de confiar y obedecer al Señor, no de estrategias humanas. Reflexión final. Jeroboam caminó por la senda del temor y la conveniencia, sustituyendo obediencia por pragmatismo. Su historia es un espejo. Cada vez que sacrificamos la verdad bíblica por mantener poder, comodidad o popularidad, levantamos nuestros propios becerros de oro. El llamado es a volver al centro de adoración que Dios mismo ha señalado, Jesucristo, quien nos invita a rendirle culto en espíritu y en verdad.